Hoy, Apple es más que una empresa. Es un imperio. Sus productos están en manos de miles de millones de personas, desde las calles de Tokio hasta las oficinas de Nueva York. El sonido de un iPhone desbloqueándose, la imagen de una Apple Store abarrotada, la elegancia de un MacBook que se abre, son símbolos de nuestro tiempo. Apple Park, su sede futurista, parece sacada de una película de ciencia ficción. Pero para entender cómo una compañía llegó a definir la era moderna, tenemos que retroceder en el tiempo. Porque todo este imperio, toda esta innovación, todo este poder, empezó en un pequeño garaje. Bienvenidos a la década de los 70, en Los Altos, California. Aquí, en un garaje modesto, dos jóvenes llamados Steve estaban a punto de iniciar una revolución. Steve Jobs, el visionario carismático, y Steve Wozniak, el genio de la ingeniería. Se conocieron en el Homebrew Computer Club, un lugar donde los entusiastas de la electrónica compartían ideas y soñaban con un futuro donde las computadoras fueran personales. Wozniak, con su increíble habilidad para el diseño de circuitos, creó una máquina que era simple, elegante y, sobre todo, accesible. Jobs vio su potencial de inmediato. Sabía que no era solo un juguete para aficionados, era el futuro. Juntos, soldando componentes y dibujando esquemas, dieron vida al Apple I. Era una placa base, sí, pero era el primer paso. Vendieron las primeras unidades a sus compañeros del club y con el dinero ganado fundaron Apple Computer el 1 de abril de 1976. Pero el verdadero cambio llegó con su sucesor, el Apple II. A diferencia de otras computadoras de la época, que requerían que el usuario las ensamblara, el Apple II venía en una carcasa de plástico lista para usar. Tenía gráficos a color y sonido. Algo revolucionario. De repente, la computadora dejó de ser una herramienta exclusiva de grandes corporaciones y se convirtió en algo que una familia podía tener en casa. Fue el producto que puso a Apple en el mapa y demostró que la tecnología podía ser amigable, útil y personal. El sueño del garaje se estaba haciendo realidad. Para entender el ADN de Apple, es fundamental entender al hombre que le dio su alma, Steve Jobs. Su juventud no fue convencional. Después de un breve paso por Reed College, abandonó los estudios formales, pero siguió asistiendo a las clases que le interesaban, como la de caligrafía. Esa clase, años después, tendría un impacto monumental. Jobs aprendió sobre la belleza de las tipografías, la importancia del espaciado y el arte del diseño. Fue una lección que aplicaría a cada producto que creara. La tecnología no solo debía funcionar bien, sino que también debía ser hermosa. Jobs no era un ingeniero, pero tenía una visión implacable de cómo la tecnología debía interactuar con las personas. Esta visión alcanzó su máxima expresión con el desarrollo del Macintosh. Quería una computadora que fuera insanamente genial. Una máquina que cualquiera pudiera usar sin necesidad de un manual. Fue el Macintosh el que popularizó la interfaz gráfica de usuario y el ratón, conceptos que hoy damos por sentados. Para su lanzamiento, Apple creó uno de los anuncios más icónicos de la historia, el comercial 1984, dirigido por Ridley Scott, que presentaba a Apple como una fuerza liberadora contra la conformidad. La presentación del Macintosh por el propio Jobs es legendaria. Sacó la máquina de una bolsa, insertó un disquete y el Mac habló por sí mismo diciendo: «Hola, soy Macintosh». El público enloqueció. Sin embargo, a pesar de su brillantez, el estilo de gestión de Jobs, intenso y a menudo conflictivo, generó tensiones dentro de la empresa que él mismo había cofundado. Las ventas iniciales del Mac no cumplieron las expectativas y, tras una lucha de poder con el CEO que él había contratado, John Sculley, Steve Jobs fue despedido de Apple en 1985. El visionario había sido expulsado de su propio reino. La salida de Jobs marcó el comienzo de una era oscura para Apple. Durante el resto de los años 80 y gran parte de los 90, la compañía perdió el rumbo. Sin la visión unificadora de su fundador, lanzó una serie de productos confusos y sin éxito.
la innovación se estancó. Mientras tanto, Microsoft, con su sistema operativo Windows, comenzaba a dominar por completo el mercado de la computación personal. Apple, que una vez fue el pionero, se convirtió en un jugador de nicho, aferrándose a un pequeño porcentaje del mercado compuesto por diseñadores y creativos leales. La empresa sangraba dinero y, a mediados de los 90, estaba al borde de la quiebra. Se hablaba abiertamente de que Apple sería vendida o desaparecería. Mientras tanto, Steve Jobs no se había quedado quieto. Fundó una nueva compañía llamada Next, donde continuó desarrollando computadoras de alta gama con un software increíblemente avanzado. También compró una pequeña división de gráficos por computadora de Lucasfilm y la transformó en Pixar, el estudio de animación que revolucionaría el cine. En un giro irónico del destino, a finales de 1996, Apple, desesperada por un sistema operativo moderno para reemplazar su anticuado Mac OS, decidió comprar Next, y con la compra de Next, trajo de vuelta a Steve Jobs, primero como asesor y luego como CEO interino. Su regreso fue eléctrico. Jobs canceló docenas de productos, simplificó la línea de la compañía y enfocó todos los recursos en un solo proyecto revolucionario. En 1998 presentó al mundo el iMac. Era diferente a todo lo que se había visto antes. Un ordenador todo en uno con una carcasa de plástico translúcido y colorido que gritaba diversión y personalidad. Fue el producto que salvó a Apple, devolviéndole la relevancia cultural y financiera. Con el iMac, Jobs no solo salvó a la empresa, sino que le recordó al mundo lo que Apple representaba: la audacia de pensar diferente. El regreso de Jobs y el éxito del iMac fueron solo el calentamiento. Apple había recuperado su pulso, pero lo que vendría después no solo consolidaría su futuro, sino que cambiaría el mundo para siempre. El 19 de enero de 2007, Steve Jobs subió al escenario en la Macworld Expo. El ambiente estaba cargado de expectación. Hoy, dijo, vamos a presentar 3 productos revolucionarios. El primero es un iPod con pantalla ancha y controles táctiles. El segundo es un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero es un dispositivo de comunicación por Internet de vanguardia. Repitió la lista varias veces, mientras el público intentaba procesarlo. Entonces, llegó el momento clave. ¿Están entendiéndolo? No son 3 dispositivos separados, es un solo dispositivo. Y lo hemos llamado iPhone. Lo que Jobs mostró a continuación parecía ciencia ficción. Una pantalla que respondía al tacto de los dedos, sin botones físicos ni lápices ópticos. Demostró el multitouch, haciendo zoom en una foto con un simple gesto de pellizco. El público estalló en aplausos y vítores. En ese momento, la competencia, liderada por BlackBerry y Nokia, parecía obsoleta de la noche a la mañana. Sus teclados físicos y sistemas operativos complejos no podían competir con la simplicidad y elegancia del iPhone. El iPhone no era solo un teléfono, era una computadora de bolsillo. Pero la verdadera genialidad llegó un año después con el lanzamiento de la App Store. De repente, desarrolladores de todo el mundo podían crear y vender sus propias aplicaciones para el iPhone. Esto desató una explosión de creatividad sin precedentes. Nacieron aplicaciones para todo: redes sociales, juegos, productividad, banca, viajes. La App Store transformó el teléfono en una herramienta infinitamente personalizable y poderosa. El iPhone no solo cambió la industria de la telefonía, cambió la forma en que vivimos, trabajamos, nos comunicamos y nos entretenemos. El momento en que Steve Jobs presentó el iPhone no fue solo el lanzamiento de un producto. Fue el momento en que el futuro llegó. Hoy, más de una década después de la muerte de Steve Jobs, su legado sigue más vivo que nunca. El Apple Park, esa gigantesca nave espacial de cristal en Cupertino, es el símbolo físico de la compañía que él reconstruyó. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple ha seguido creciendo hasta convertirse en una de las empresas más valiosas de la historia. El ecosistema que Jobs soñó se ha expandido mucho más allá del Mac y el iPhone. Tenemos el Apple Watch en nuestras muñecas, monitoreando nuestra salud y manteniéndonos conectados.
Tenemos los AirPods en nuestros oídos, que se han convertido en un icono cultural. Y más recientemente, con el desarrollo de sus propios chips de la serie M, Apple ha vuelto a revolucionar la computación personal, ofreciendo un rendimiento y una eficiencia energética que la competencia lucha por igualar. Lo que hace a Apple tan poderoso no es solo un producto, sino la forma en que todos funcionan juntos a la perfección. Tu iPhone se sincroniza con tu Mac, tus fotos aparecen en tu iPad, tu música te sigue a través de tus AirPods. Es un ecosistema cerrado y perfectamente integrado que ofrece una experiencia de usuario fluida y coherente. Esta integración es la fortaleza de Apple y la razón por la que sus clientes son tan leales. Su influencia se extiende por todo el globo, no solo en la tecnología, sino en el diseño, la música, el cine y la cultura en general. Apple ya no es solo una empresa de ordenadores. Es una fuerza que da forma a nuestro mundo digital. Desde aquel garaje polvoriento en California hasta la brillante estructura de Apple Park. De dos amigos llamados Steve, soñando con computadoras personales a una compañía global que define la era moderna. La historia de Apple es una epopeya de visión, caída y renacimiento. Es la prueba de que una idea, impulsada por la pasión y una búsqueda implacable de la perfección, puede tener un impacto extraordinario. Todo comenzó con la simple creencia de que la tecnología debía estar al servicio de la humanidad, que debía ser intuitiva, hermosa y poderosa. Todo comenzó en un garaje, y terminó cambiando el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, no olvides suscribirte para más historias como esta.